El discernimiento de espíritus es un don espiritual clave en la Biblia, que permite a los creyentes distinguir entre influencias divinas, humanas y demoníacas. Este don es mencionado principalmente en el Nuevo Testamento, y su propósito es proteger la pureza de la doctrina y la comunidad cristiana. A continuación, haré un análisis profundo basado en la Escritura y su contexto. Base bíblica del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus aparece como uno de los dones espirituales mencionados por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. 1 Corintios 2:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este pasaje, Pablo está describiendo varios dones del Espíritu Santo que se dan para el bien de la iglesia. El discernimiento de espíritus es una habilidad espiritual para reconocer el origen de las influencias espirituales, si vienen de Dios, del hombre o de Satanás. 2. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural de identificar las fuerzas espirituales que operan detrás de una situación, palabra o persona. Esto es diferente a la sabiduría o el entendimiento humano. Se trata de una percepción espiritual que va más allá de lo que es visible o racional. Discernir lo que es de Dios. Reconocer cuándo una acción, palabra o pensamiento proviene del Espíritu Santo. Discernir lo que es de los hombres. Identificar cuando algo proviene de los deseos, pensamientos o motivaciones humanas. Discernir lo que es de Satanás. Percibir la influencia demoníaca o engañosa en situaciones, personas o doctrinas. Este don es crucial porque muchas veces el mal puede disfrazarse de bien, o las influencias demoníacas pueden parecer buenas a primera vista. 3. Ejemplos bíblicos de discernimiento de espíritus. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que ejercen el discernimiento de espíritus, mostrando cómo este don opera en diferentes contextos. Jesús y Pedro. En Mateo 16:23, después de que Pedro trató de impedir que Jesús fuera a la cruz, Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Aquí Jesús discernió que, aunque Pedro estaba bien intencionado, su sugerencia estaba influenciada por un espíritu contrario al plan de Dios. Pablo y la joven adivinadora. En Hechos 16:18, una joven con un espíritu de adivinación seguía a Pablo y proclamaba que él y sus compañeros eran siervos de Dios. El discernimiento de espíritus es un don espiritual clave en la Biblia, que permite a los creyentes distinguir entre influencias divinas, humanas y demoníacas. Este don es mencionado principalmente en el Nuevo Testamento, y su propósito es proteger la pureza de la doctrina y la comunidad cristiana. A continuación, haré un análisis profundo basado en la Escritura y su contexto. Base bíblica del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus aparece como uno de los dones espirituales mencionados por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. 1 Corintios 2:10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. En este pasaje, Pablo está describiendo varios dones del Espíritu Santo que se dan para el bien de la iglesia. El discernimiento de espíritus es una habilidad espiritual para reconocer el origen de las influencias espirituales, si vienen de Dios, del hombre o de Satanás. 2. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural de identificar las fuerzas espirituales que operan detrás de una situación, palabra o persona. Esto es diferente a la sabiduría o el entendimiento humano. Se trata de una percepción espiritual que va más allá de lo que es visible o racional. Discernir lo que es de Dios. Reconocer cuando una acción, palabra o pensamiento proviene del Espíritu Santo. Discernir lo que es de los hombres. Identificar cuando algo proviene de los deseos, pensamientos o motivaciones humanas. Discernir lo que es de Satanás. Percibir la influencia demoníaca o engañosa en situaciones, personas o doctrinas. Este don es crucial porque muchas veces el mal puede disfrazarse de bien, o las influencias demoníacas pueden parecer buenas a primera vista. 3. Ejemplos bíblicos de discernimiento de espíritus. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que ejercen el discernimiento de espíritus, mostrando cómo este don opera en diferentes contextos. Jesús y Pedro. En Mateo 16:23,
Después de que Pedro trató de impedir que Jesús fuera a la cruz, Jesús le dijo, «Apártate de mí, Satanás». Aquí Jesús discernió que, aunque Pedro estaba bien intencionado, su sugerencia estaba influenciada por un espíritu contrario al plan de Dios. Pablo y la joven adivinadora. En Hechos 16 de 16 y 18, una joven con un espíritu de adivinación seguía a Pablo y proclamaba que él y sus compañeros eran siervos de Dios. Aunque lo que decía era cierto, Pablo discernió que el espíritu detrás de sus palabras no era de Dios y expulsó el espíritu maligno de ella. Pedro y Ananías. En Hechos 5:3, cuando Ananías mintió acerca del dinero que había donado, Pedro discernió que Satanás había llenado su corazón para mentir al Espíritu Santo. Esto demuestra que el discernimiento de espíritus no es solo para identificar espíritus demoníacos externos, sino también cuando los creyentes son tentados a actuar con maldad. El propósito del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus no es solo para descubrir el mal, sino para edificar y proteger a la iglesia. Sirve para proteger contra la falsa doctrina. En 1 Juan 4:1 se nos dice que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento permite a los creyentes identificar enseñanzas falsas y proteger la doctrina de la iglesia. Identificar el pecado oculto. Como en el caso de Ananías y Zafira, el discernimiento de espíritus puede revelar el pecado oculto en el corazón de las personas. El discernimiento de espíritus es un don espiritual clave en la Biblia, que permite a los creyentes distinguir